teatro es efímero por definición, pero es verdad que hay montajes que se quedan en la memoria colectiva y que se recuerdan año tras año, temporada tras temporada. Eso consiguió Marsillac con El médico de su honra, y a día de hoy se ha vuelto a montar en el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de Alcalá de Henares ese mismo montaje. Nos lo acerca nuestro invitado de hoy a Sin Café como Excusa. Manuel Navarro, bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros. Pues gracias por acordaros de mí. Aquí estoy con vosotros para lo que queráis. Pues vamos a empezar con un breve cuestionario. ¿Te animas? Yo soy malo para las quinielas, pero bueno. ¿Beatles o Rolling? Uy, pues más de Beatles. ¿Dylan o Marley? Pues tal vez me trae más recuerdos Marley. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Qué difícil lo pones. Pues tal vez Chaplin porque es uno solo y siempre es más fácil parecerse a uno que a muchos. ¿Comedia o drama? Pues mi gran deseo es la comedia siempre, aunque haya hecho todo el drama del mundo. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción. ¿Una película para no olvidar? Uy, pues mira, no me voy a poner nada sesudo. Te voy a decir una película que todo el mundo conoce, que es la del Día de la Marmota, Atrapado en el Tiempo. ¿Un libro que siempre está en tu mesilla? Siempre no, porque yo leo mucho, entonces cada semana hay un libro diferente. Entonces ahora mismo el que está en mi mesilla es Dime quién soy, de Julia Navarro. ¿Un poema al que volver? Pues ahí también me lo pone difícil porque, fíjate, ahora mismo yo tengo un canal de poesía que se llama Poesía a la Carta en YouTube y ya hay más de 133 poemas grabados en ese canal. Pero aquel que decía ojos claros, serenos, es un madrigal de Gutiérrez de Cetina. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Soy un clásico, Extraños en la noche, de Frank Sinatra. Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina. Te voy a decir, Groups, de Dagol Dagón. ¿El director, el actor, crees que nace o se hace? Creo que nace, pero si luego no se pule no llega a ningún sitio. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? Llegué al teatro pues porque debí nacer actor. Yo tenía un profesor que decía, ha tenido usted un actor, ha tenido usted un niño o niña. Yo creo que nací actor. Desde los 3 años he estado haciendo cosas, entonces llegué por predestinación, creo. Y termina esta frase, ¿dirías que el teatro siempre? Diría que el teatro siempre es un sitio al que volver. Pues hasta aquí nuestro cuestionario. Ahora sí vamos a entrar en materia. Decías que crees que el actor nace y de hecho también dices que crees que a ti te parieron actor directamente. Sí, creo que sí. No tengo ninguna otra habilidad en esta vida más que esa, y eso quiere decir que nací para esto. Pero indudablemente al final el actor se forma y se va puliendo, ¿no? Efectivamente, yo creo que la gente que evita una formación actoral hace pagar al público muchos errores que se podían haber evitado en un proceso de aprendizaje. Y evidentemente yo soy pedagogo teatral, he dado clases durante muchos años. Entonces, si alguien como yo no cree en la formación, pues imagínate. Sería difícil, sí. Hoy estamos contigo para hablar del médico de su honra, que forma parte del Festival de Siglo de Oro Iberoamericano, del Festival de Alcalá, que se ha renombrado en su 20º aniversario, que se celebra este año, y como tal se va a remontar este médico de su honra que hizo Marsillac, con el que se fundó, por cierto, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y de pronto se va a revisitar esa obra. Qué curioso que es una obra que todo el público de verdad aficionado al teatro clásico ha oído hablar de ella, pero bueno, como el teatro es efímero, muchas personas no la han podido ver, y qué lujo ahora poder ver este montaje, ¿no?
Pues mira, realmente yo creo que Marsillac se adelantó a su época con este montaje. Cuando lo estrenó casi nadie lo entendió, pero sin embargo algo cambió en la cabeza de la gente a la hora de acercarse al teatro clásico. A partir de entonces se empezó a fundar un estilo. Esa compañía de teatro clásico en la que yo trabajé durante 4 años, creo que ha sido fundamental en el desarrollo de la forma de hacer teatro clásico en España. Yo tuve la suerte de trabajar con Marsillac este montaje, no en su función inaugural, pero sí en ese remontaje que hizo 10 años después, donde él dijo, ahora tengo una gente que es capaz de decir el verso como yo quiero, ahora quiero retomar ese médico de su honra. Pero sí, es un montaje emblemático, es símbolo de la creación de algo que ha sido muy importante en el panorama teatral de este país. Decías ahora justo que cuando que Marsillac se adelantó a su época, tanto fue así que aunque al público le gustó, no obtuvo muy buena crítica, chocó bastante aquel montaje porque sorprendió desde la manera en la de decir, en la forma en la que se decía el verso, ¿no? La naturalización, la clarificación de ese verso que él poco a poco fue adoptando y que fue moldeando en los actores. Ujú. Es que date cuenta que el teatro clásico estaba muy denostado en esa época porque se había quedado muy antiguo. Yo recuerdo las primeras representaciones que yo vi de teatro clásico en mi vida fueron en mi Cartagena natal, en el Castillo de los Patos, que se hacía teatro en verano al aire libre en un auditorio que ahí venía la compañía de Carlos Lemos. Y yo recuerdo con agrado esas funciones, pero porque a mí me gustaba mucho el teatro, pero reconozco que se hacía de una manera muy antigua y los decorados eran pues reproducciones en papel, esos telones de papel que se colgaban y que se cambiaban en cada escena y tal. Entonces, la simplificación de toda esa escenografía y el uso de la luz y el uso de los símbolos y todo esto no se había visto en este país ahora. Pues mira, hace unos años fui a ver a la compañía de Antonio Gades bailando Bodas de Sangre, que es un espectáculo que tiene chorrocientos años y me pareció modernísimo. Y entonces dije, qué barbaridad, claro, con razón. Gades es lo que es. Bueno, pues Marsillac es lo que es por eso, porque abrió una puerta por donde entró una luz que nadie había visto. Que es curiosísimo efectivamente porque ahora lo vemos de una forma natural, que la escenografía no esté todo lo que vemos, sino que el espectador ponga su imaginación en crearla, que incluso él creaba personajes para hacer mucho más, más inteligible el texto para el espectador y eso al final fue una nueva forma de crear que ahora tenemos completamente asimilada, de hecho con la escenografía ya vemos que incluso ni hay y Uh -huh. es lo natural. Bueno, ahora mismo, claro, además tenemos unos medios técnicos que nos permiten hacer lo que queramos, la luz, las proyecciones, toda esa tecnología que ha invadido el teatro ha sido muy enriquecedora para poder hacer este tipo de espectáculos. Decías hace un momento la importancia de cómo Marsillac decidió que se debía de interpretar ese verso. La interpretación del verso, al ser una estructura cerrada, ¿crees que impone al actor un método que le impone, digamos, una rigidez en el mejor de los sentidos? En el no poder, ahí no hay improvisación posible. Es lo que es. El verso lo que exige no es una rigidez, al revés, exige frescura. Lo que exige es una disciplina. Es decir, eh, los actores de nuevo cuño están muy acostumbrados a la improvisación, a salir del paso con lo que sea. Yo es que digo esto porque me parece que es así. Dice, bueno, pues no, es como lo escribió este señor. Entonces, ese meter en cintura, disciplinar tu trabajo, a mí me parece muy bueno porque todas las artes tienen unos límites y hay que meterse en ellos. Luego, cuando ya sabes manejar esos límites es cuando Picasso empieza a pintar los ojos en sitios diferentes, ¿no? Pero tú ves el Picasso de la primera época y era un dibujante maravilloso, ¿no? Bueno, pues me parece que en la formación de todo actor debe de marcarse esos límites que establece el teatro en verso, el teatro clásico, y luego a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas, pero es buena esa disciplina.
Porque es verdad que el verso lo que nos devuelve es esa importancia del texto y la importancia de la palabra, que en ocasiones en el teatro más contemporáneo se ve más difuminada. Estamos en una época muy convulsa y muy rara para la gente. Estamos en la época del microteatro. O sea, yo hago escenas que duran más que una obra de microteatro. Entonces, la gente se acostumbra a contenidos rápidos, directos, en 15 minutos ya entré, vi la función y salí. Entonces, cuando tú eres capaz de mantener un público durante 2 horas y pico sentado en una sala escuchando un texto de Calderón, se supone que algo estás haciendo bien, ¿no? Sí, porque al final la gran dote del actor es mantener la atención, concentrar la atención de todo un público en una palabra, en una escena, y en este caso con un lenguaje que requiere de un esfuerzo por parte del espectador. Claro, yo cuando la gente dice, no, no, es que la gente no es capaz de centrarse durante mucho tiempo, yo digo, a lo mejor es que lo que le cuentas no es interesante. Entonces, si tu historia es una anécdota que te ha pasado en el ascensor de tu casa y de ahí haces una obra de microteatro, pues es normal que el interés sea limitado. Ahora, si estamos trabajando un clásico como Calderón y con un mensaje que ha durado 4 o 5 siglos, entonces, a lo mejor sí estamos tratando algo importante y somos capaces de mantener la atención de un espectador durante 2 horas. Decías al principio de la entrevista cómo Marsillac, cuando comenzó con El médico de su honra, con la Compañía Nacional del Teatro Clásico, se marcó una línea casi de trabajo, ¿no? Tanto es así que al final la Compañía Nacional de Teatro Clásico sigue en pie, ahora está también la Compañía Joven de Teatro Clásico. De pronto se Ujú. ha creado toda casi una escuela en torno al verso y en torno al teatro clásico. Pues mira, yo soy partidario de estas compañías institucionales porque abordan proyectos que otras compañías no podrían abordar, pero también marcan líneas a seguir. Entonces, el teatro clásico, que en este país nadie le interesaba y nadie lo hacía, cuando empezó a verse el enorme éxito de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el desarrollo que ello suponía de festivales y tal, empezó a ser un producto interesante para muchas otras compañías privadas. Entonces yo creo que la creación de la compañía ha sido tú miras ahora mismo la cartelera del teatro en este país y hay muchísimo teatro clásico puesto en pie, mucho. Y eso no hubiera sido posible si no se hubieran abordado esos proyectos desde instancias públicas. A mí me parece que las instituciones privadas, o sea, las instituciones públicas tienen esa obligación de hacer cosas que sirvan que marquen caminos para que los demás vean hasta dónde se puede llegar y dentro de sus medios intenten seguirlos. Tanto es así que el teatro, el verano de hecho, está invadido de teatro clásico en distintos festivales que se han creado ad hoc para ello. De hecho, el Festival de Clásicos de Alcalá, que decíamos que este año se ha renombrado como Festival Iberoamericano del Siglo de Oro Eso es de porque me han traído a mí. Como yo vengo de Iberoamérica, por eso lo han renombrado. De hecho, ahí se fusionan culturas. Justo de este ámbito te quería hablar. Desde hace un tiempo vives en Colombia, desarrollas ahí tu actividad actoral como profesor también, como director. ¿Crees que hay mucha diferencia entre el teatro que vemos en España y el que se hace en Colombia o el que se hace en general en Latinoamérica? Pues mira, yo no te puedo hablar del panorama iberoamericano en general porque no estoy demasiado informado. Sí te puedo decir cómo es la situación en Colombia. En Colombia el teatro se ve de otra manera muy diferente a la de aquí. Es más teatro de calle, o sea, del día a día, de contar las cosas que pasan. También es cierto que un país tan convulso como es Colombia, no ahora mismo, que está inmerso en una tremenda confusión, sino convulso desde casi su creación hace 200 años. Le pasan muchas cosas y cosas interesantes de contar, entonces se interesan más por contar sus propias historias. El teatro de repertorio, ese teatro que aquí vemos, tú llegas a Madrid y dices, quiero ver Hamlet, y seguro que encuentras un Hamlet en la cartelera de Madrid. Pues ahí es más difícil acceder a ese tipo de textos. Teatro de repertorio, tal como lo entendemos aquí, los grandes clásicos, los grandes títulos que se revisitan una y otra vez y que constantemente cualquier director tiene en su cartera, yo algún día quiero hacer Casa de Muñecas, o yo cualquier día quiero hacer a Chekhov, es un tipo de teatro que allí no se,
no se maneja. Luego también es una cuestión económica, los presupuestos que se manejan en teatro, el teatro no da para vivir en Colombia, no hay ni público, no hay público porque no hay poder adquisitivo en la gente no se puede permitir pagar una entrada al teatro, es un sitio donde la gente vive con muy poquito dinero diario y muchos de ellos tienen que salir día a día a la calle a rebuscárselo, ¿no? Entonces, bueno, pues al no haber ingresos, pues tampoco hay inversión. Entonces todo queda en un estadio muy primitivo, muy de contar historias urgentes, pero sin gran sofisticación. Contar en definitiva lo que pasa. Ujú. Hace un momento hablabas de la poesía, hablábamos de la poesía en el cuestionario, algo que a ti te ataña y mucho porque te has encargado de llevar la escena. Cosa que no se hace mucho, pero que se debería hacer más, ¿no? Porque eso crea o provoca que la poesía se demuestre que está viva. Pues mira, yo hace ya 15 años o así, en una de estas crisis que sufrimos los actores cuando no nos ofrecen los personajes que nos interesan, pensé tirar las patas por arriba y decir, lo dejo todo, y de pronto dije, pero vamos a ver, ¿qué me está pasando? Me estaba pasando que ya no me interesaba lo que hacía, y entonces dije, no, pero yo me lo he pasado muy bien encima de un escenario, y volví a mis orígenes, y recuerdo que en la Escuela de Arte Dramático de Murcia, donde yo estudié, eh, ejercitábamos mucho con poemas, y yo me lo pasaba muy bien recitando esos poemas. Entonces monté un espectáculo que llamé De boca en boca, con el cual recuperé el placer de subirme a un escenario, el amor propio como actor y el sentirme plenamente satisfecho al acabar una representación. Hice bastantes representaciones con ese espectáculo y posteriormente me fui a Colombia. Y en Colombia, cuando me planteé remontar ese espectáculo, me di cuenta de que era un espectáculo muy metido en la idiosincrasia de España y que allí tal vez no se iba a entender. Y entonces hice otra selección de otros poemas y busqué otros nexos y busqué un cómico de allí que se llama Iván Marín, que es gran amigo y que me escribió un guión que hilaba todos esos poemas con un aire de stand-up. Y funcionó muy bien, se llamaba Comerte a versos. Entonces, mi vinculación con la poesía ha sido constante desde pequeñito. A mí me regalaron de pequeño un libro con 5 años, me regalaron las 1000 mejores poesías de la lengua castellana y yo me lo bebía, me lo aprendía de memoria entero. Y ahora con la pandemia surgió una cosa que fue, pues ante la imposibilidad de ponerse delante de un público, se me ocurrió hacer un canal de YouTube que se llama Poesía a la Carta, donde si tú entras y pones Poesía a la Carta, Manuel Navarro, pues entras en ese canal en el que hay más de 130 y tantos poemas colgados y la gente me pide, oye, el poema aquel de tal autor, pues porque le recuerda a su padre o a su tía o a su abuela o porque le gustaba cuando lo leía, y entonces yo lo grabo, no en voz, sino en imagen. A mí me parece que poner solo la voz y imágenes bonitas, pues estamos perdiendo en una parte de la interpretación de un poema que es la cara del actor. Bueno, pues ahí está, si alguno de la gente que nos ve o que nos escucha o que nos lee quiere entrar, pues ahí, Poesía a la Carta en YouTube. Es curioso como la poesía, la mayor importancia de la poesía, lógicamente, es la palabra, ¿no? Cuando uno la lee, pero cuando uno escucha un poema bien leído, que es difícil, cuando uno de verdad disfruta de un poema interpretado, de pronto el poema se resignifica. Por supuesto, por eso te digo, hay mucha poesía en Internet y hay mucha poesía grabada, sobre todo eso, gente que graba poemas con una bonita voz, pone unas imágenes de una playa, de un cielo, de una rosa y le pone una musiquita de fondo. Pero a mí me parece que la poesía no es solo lo que suena, la poesía es lo que cuenta. Y yo como actor soy incapaz de contar las cosas sin enseñar la cara. Por eso todos esos poemas que yo tengo grabados no son solo o sea, leídos, son interpretados. Me parece que es algo que es fundamental. Es una cosa que hay otra gente que está haciendo. Aquí hay un canal también que es Poesía 2.0, me parece, que he visto muchas cosas de ellos, y que están contando con muchísimos actores. A mí no me han llamado, pero bueno, espero que algún día lo hagan, que hay muchísimos actores conocidísimos del panorama español que están grabando poemas para ellos
Y evidentemente lo que yo te digo, el poema no es solo escucharlo, el poema es ver la cara que pone el actor cuando lo dice, porque te cuenta muchas más cosas, no solo lo que puedas oír. Al final, como decíamos al principio, el verso que tiene mucho, mucho que contar y que a veces Ujú. no, nos lo dejamos allí, nos lo dejamos en la tinta. Sí. Manuel, antes de despedirte, nuestra sección se llama Sin café como excusa y me gustaría que nos dijeras, a todos nuestros invitados les proponemos que hipotéticamente nos dijeran una persona o un personaje, no tiene por qué estar vivo, con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Uy, pues ahora que estamos haciendo este montaje, yo quedaría con Marsillac para tomarme un café, porque se fue y me hizo falta. Yo, yo cuando fui al velatorio de Marsillac, le dije, me has dejado de ver cosas, o sea, teníamos proyectos, cosas que queríamos hacer y que Adolfo me había prometido, y a lo mejor ese café era para decirle, pero tú cómo te atreves a irte de aquí sin cumplir con tu palabra. Esta no puede ser. Claro, teníamos pendiente un Shakespeare. Pues ahí está ese, el médico de su honra, ese remontaje de Marsillac que llega al Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de Alcalá. Muchísimas gracias, Manuel Navarro, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Elvira.